Muy buenas noches tengan todos muchachos, sean bienvenidos a otra sesión de nuestro curso de sistemas expertos. En el día de hoy vamos a estar continuando con lo que es la unidad 3, denominada Iniciando Sistemas Expertos en Visual Prolog. Nos tocaría hablar en esta ocasión del tema 3.3, afianzamiento visual en Prolog. Como saben, se supone que para esta ocasión ya deberían tener instalado en su sistema lo que es el área de trabajo, el software de dicho lenguaje. Ya ustedes no sé si lo hicieron o no, pero igualmente vamos a comenzar o a enfocarnos más hoy en la parte teórica. Recuerden que el lenguaje de programación Visual Prolog es de tipo multiparadigma, el cual está basado en lo que es el lenguaje lógico Prolog. El objetivo de esta versión es facilitar soluciones informáticas de conocimiento complejo que enfatizan problemas lógicos, el cual se supone que ustedes ya deberían tener instalados para este día, pero igualmente tienen la prórroga para la próxima semana. Visual Prolog es entonces un lenguaje de programación de alto nivel, potente y seguro, que combina las mejores características de diversos paradigmas de programación, tanto lógicos. Vamos a escribir esas tres palabritas. Esto sale generalmente, se los pongo en el examen. Déjenme bajar aquí la pantalla. Él combina características de paradigmas paradigmas lógicos, funcionales, y orientados a objetos. Entonces deben estar pendientes de eso. Uniendo los tres dentro de una elegante y consistente plataforma. Con Visual Prolog se pueden crear aplicaciones para Microsoft Windows tanto de 32 como de 64 bits. Este lenguaje admite soluciones avanzadas de tipo cliente-servidor y de 3 niveles. Visual Prolog es especialmente adecuado para tratar con problemas relacionados con conocimientos complejos, al utilizar el potente sistema de objetos. Permite diseñar su aplicación de manera muy rígida y al mismo tiempo beneficiarse de un acoplamiento bastante flojo. ¿Qué quiere decir esto? Este no es un lenguaje interpretado como los que usamos anteriormente. Esta es una versión de tipo compilada, por lo cual es bastante estricta con lo que es la sintaxis, pero los elementos con los que estamos trabajando tienen un carácter bastante modular, lo cual permite fácilmente el combinarlos entre sí, reduciendo con ello el tiempo de desarrollo e inclusive lo que serían los costos de mantenimiento. Aquí tenemos entonces en la pantalla tres características fundamentales de Visual Prolog. En primer lugar, se trata de un entorno de desarrollo de sistemas expertos basado en programación lógica, que utiliza el mecanismo de razonamiento por encadenamiento hacia atrás
para realizar sus procesos de evaluación, es decir, trabaja de la misma manera en la que estudiamos ya que estaba trabajando las versiones anteriores, con encadenamiento hacia atrás. De allí que en Visual Prolog no es necesario programar lo que es el proceso de razonamiento, ya que se encuentra preimplementado, por lo que solo será necesario alimentar de lo que es la experiencia al sistema, es decir, proporcionarle el conocimiento del experto humano para que la construcción de la base del conocimiento que vamos a desarrollar pueda concluirse. Entonces, hay algunas diferencias importantes entre lo que es la versión visual del Prolog y la versión de tipo consola que habíamos estado estudiando, las cuales pueden ser divididas en tres categorías. En primer lugar, tendríamos las diferencias en cuanto a la estructura del programa. Consiste en que debemos comprender cómo marcar las declaraciones de las definiciones y cómo indicar el objetivo principal que el programa debe buscar, utilizando para ello palabras claves específicas. Vean que en el caso anterior nosotros prácticamente no teníamos ningún formato que seguir a la hora de trabajar con esas versiones de Prolog. En este caso sí, hay varias consideraciones obligatorias que vamos a ir revisando y que hay que prestarles gran atención. Tenemos también que verificar algunos aspectos, algunas consideraciones relativos a lo que es la gestión de archivos en esta versión. Visual Prolog ofrece varias funciones para organizar la estructura del programa mediante el uso de diversos tipos de archivo. Problemas de alcance. Un programa en Visual Prolog puede recoger o utilizar funcionalidades desarrolladas en otros módulos, utilizando un concepto denominado identificación de alcance. Además de esto, recordemos que, como dijimos al principio, uno de los paradigmas aplicados por este lenguaje es la orientación a objetos, ya que un programa en Visual Prolog se puede escribir como un programa orientado a objetos, utilizando características clásicas de dicho paradigma. Es decir, sobre todo la modularidad, las clases y cosas por ese estilo. Ahora bien, vamos a hablar un poco del primero de estos elementos, es decir, las diferencias en cuanto a la estructura del programa. Esto va a incluir dos elementos fundamentales. El primero de ellos sería las declaraciones y definiciones, y el segundo, las palabras clave que vamos a utilizar. Veamos entonces. Cuando hablamos de las declaraciones y las definiciones, en Prolog, cuando necesitamos utilizar un predicado, o es decir, lo que nosotros llamamos normalmente en otros lenguajes una sentencia, podemos hacerlo sin ninguna indicación previa al motor del lenguaje sobre nuestra intención. Por ejemplo, la cláusula del predicado abuelo, que usamos varias veces, se escribió directamente utilizando lo que es su formato de construcción tradicional de cabeza y cuerpo, sin molestarnos en informar al motor de lo que es el lenguaje, que esa instrucción iba a ser utilizada posteriormente. Simplemente lo que teníamos que hacer era escribir las diferentes funciones, sentencias, reglas, como quieran llamarlas, y de allí podíamos hacer uso de ellas. Sin embargo,
cuando entramos a lo que es Visual Prolog, antes de escribir el código para el cuerpo de una cláusula, primero debemos declarar su existencia. Se recuerdan que en la otra no declarábamos variables. Aquí en este caso debemos declarar las diferentes reglas o cláusulas antes de utilizarla, porque si no el sistema no las reconoce. Del mismo modo, cualquier elemento como por ejemplo dominios debemos declararlo. Las variables siguen sin declararse porque son autodefinidas, pero los elementos más complejos sí. La razón de esto es porque se requiere garantizar, minimizar lo que serían las excepciones en tiempo de ejecución, para evitar así de esta manera también que se produzcan errores en lo que es el tiempo de compilación. Entonces él necesita tener información sumamente precisa para poder trabajar. Las otras versiones no, simplemente tipeábamos los elementos sin preocuparnos de nada más. Ya que al declarar los predicados, dominios y este tipo de elementos por anticipado, lo que sería el sistema tiene disponible información suficiente para que sea manejada por el servidor. Esto permite que cuando Visual Prolog realice lo que es la compilación, verifique el programa a fondo para eliminar errores de sintaxis y otros similares. Debido a esta función de Visual Prolog, se mejora lo que es la eficiencia general del programador, ya que el programador no tiene que esperar hasta que se ejecute la aplicación para detectar ciertos errores. Todo esto implica que el compilador requiere de instrucciones explícitas con respecto a los predicados que existen en el código, mediante declaraciones apropiadas de sus definiciones. En pocas palabras, muchachos, aquí lo que se estaba diciendo en este momento es que muchos de los elementos, o muchos no, los diversos elementos complejos que vamos a usar dentro del programa, primero hay que declararlos porque si no, no funcionan bien. Las variables no se declaran al igual que los casos anteriores. Él automáticamente les asigna el tipo correspondiente. Pero los hechos, las reglas, las consultas, etcétera, sí deben ser declarados correctamente. Este lenguaje posee un código que está dividido en varias secciones mediante el uso de palabras clave apropiadas, las cuales van a informar a lo que es el compilador el código que tiene que generar. Por ejemplo, existen palabras claves que van a diferenciar las declaraciones de las definiciones. Por lo general, cada sección está precedida por una palabra clave. No hay una palabra clave que signifique el final de una sección en particular. La presencia de la siguiente palabra clave indica el final de la anterior. Entonces no hay, a excepción de lo que sería el implement, el resto de los elementos simplemente comienzan donde coloquemos la palabra clave correspondiente y terminan cuando coloquemos la siguiente.
La excepción a esta regla serían las palabras claves implement y en implement. Es como el mine y el en mine. El código contenido entre estas dos palabras clave le indica a lo que es el lenguaje el que se utilizará, que estas conforman una clase en particular. Se supone, ustedes ya conocen lo que es el concepto de clase, pero si no están seguros al respecto, piénsela como un módulo o una sección del código general del programa, lo que podríamos llamar en cierto momento una función. Vamos entonces a revisar rápidamente las palabras claves más importantes de este lenguaje. Comencemos con las dos primeras que siempre van juntas. Si coloco implement, debe haber un en implement en alguna parte y viceversa. Esta es la única de las palabras claves que vamos a estudiar que funciona con paridad. Visual Prolog, como les dije antes, trata el código escrito entre estas dos palabras como un único bloque, como una única clase. El nombre de dicha clase debe colocarse después de la palabra clave implement. Es decir, por ejemplo, implement árbol y después al final, cuando terminamos con nuestra construcción, decimos en implement árbol también. Es como decir, abrir esa función y luego cerrarla. Si no colocamos ambas veces estos elementos, vamos a tener muchos problemas con nuestro lenguaje, con nuestras construcciones, con nuestros programas. La siguiente palabra es la instrucción open, la cual se utiliza para ampliar la visibilidad de alcance de la clase. Debe usarse justo después de la palabra clave implement, es decir, en la siguiente línea. Si queremos compararlas con algo conocido, ¿se recuerdan el lenguaje C cuando utilizábamos los includes? Que añadíamos librerías adicionales. Es exactamente lo mismo, solamente que en este caso, en vez de una librería, estamos añadiendo lo que ellos denominan una clave, una clase. Las constantes permiten marcar una sección del código como un valor de uso común dentro del programa. Por ejemplo, si nosotros vamos a usar repetidamente una cadena que diga universidad privada Telesub, no lo voy a escribir completo, o sea que esto es demasiado lento con este ratón para hacer. Telesub, nosotros podemos crear una constante llamada UTP. En la cual vamos a guardar dicha información. En este caso sería algo similar a esto. La palabra constant para indicarle al sistema que esa es una constante que estamos creando. N, D, ya va. Ajá. La palabra constant, luego vendría el nombre de la constante que estamos creando, todo en minúscula. U, T, P, igual. Y entre comillas, si es un valor literal entre comillas, y si es un número lo dejan así sin las comillas, pero... Ajá. Universidad privada
Telesub. Allí está. Y cuando vayamos a utilizarlo, simplemente escribimos UTP y ya el sistema entenderá que se refiere a este mismo valor. Es similar a lo que trabajamos en cualquier otro lenguaje. Lo que va a cambiar en sí va a ser el manejo de la parte visual de la herramienta. Hay que estar bastante pendientes de que las declaraciones de variables siempre deben terminar, de constantes, pero siempre deben terminar en punto. Luego de allí tendríamos los dominios, que no lo vamos a usar mucho, pero igualmente hay que hacerles referencias, los cuales permiten marcar un funtor, digamos que los valores válidos para para una función específica. Por ejemplo, si estamos creando una función llamada sexo, podemos establecer que su dominio sea solamente masculino y femenino. Eso lo hacemos mediante esta función. Tenemos class facts, que estamos hablando aquí. Aquí creamos los hechos que van a formar nuestra base de conocimientos. Aquí tenemos class predicates, que es para las reglas. Tenemos lo que serían las clauses, que es donde realmente aquí decimos, voy a tener una regla llamada, por ejemplo, cocinar, por decir una palabra. Eso lo definimos en el class predicates. Y luego donde dice clauses es que hacemos la construcción en sí de la estructura de los procedimientos que conformarán esa regla. Aquí decimos, existe este elemento mediante la definición de un class predicate y mediante la clauses o cláusulas le decimos al programa, ese elemento trabaja de esta forma, hace lo siguiente. Finalmente tendríamos lo que es la palabra reservada o la palabra clave goal, es decir, meta, objetivo. Esta nos permite definir el punto de entrada del programa, es decir, por dónde va a comenzar. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando trabajamos con otros lenguajes, nosotros podíamos hacer lo siguiente. Nosotros podíamos empezar escribiendo funciones, etcétera. Llegaba a cierta parte donde poníamos nuestro main. Y luego terminábamos con lo que estábamos haciendo. Vamos a ponerle aquí en main. Y podíamos colocar más funciones debajo también, donde el sistema simplemente lo único que iba a ejecutar era lo que estaba entre el main y el end main. En este caso, Prolog no hace esto de manera automática, sino que él nos pregunta a través de la instrucción, vamos a poner que esta sea F1 aquí y aquí tengamos F2. Aquí nosotros con la función goal, con la función objetivo, le decimos al programa, por ejemplo, comienza en el main, o comienza en F1, o comienza en F3, 4, no sé qué número esté abajo, 3. Entonces nosotros podemos definir por qué parte del programa queremos que comience nuestra ejecución. Esa es una libertad que no nos las dan habitualmente otros lenguajes. Entonces, como pueden ver, el conjunto de palabras claves que conforman este lenguaje es bastante limitado. Solamente estamos hablando de menos de 10 palabras clave. Deben ustedes aprender su significado. Por ahorita no vamos a trabajar en el examen
con lo que sería cómo funcionan realmente, sino qué es lo que hacen. Vamos a ver si captaron lo que acabo de hablar. Vamos a preguntarle aquí al señor, voy a empezar por el final. Zenón, ¿estará presente? ¿Tendrá audio? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Para qué sirve la palabra clave implement? La palabra clave implemento. Si no tiene la idea, dígalo, y la aclaramos de una vez. No, no, profe, no comprendí Bueno, muy bien. bueno, en pocas palabras, la palabra implement lo que hace es crear una clase. Así de sencillo. Crear un bloque de código. Eso es lo que hace la palabra implement. Bien, ¿entiende ahora la Bien, idea? profe. Sí, profe, gracias. Estoy tratando de utilizar términos conocidos por ustedes provenientes de otros lenguajes de programación. Esta es la única instrucción que trabaja con paridad. Esa es una pregunta creo que del examen. ¿Cuál es la única instrucción que trabaja con paridad en este lenguaje de las que hemos estudiado? Sería implement y en implement, porque necesitamos abrir lo que es la clase y luego cerrarla. Bien, Manda bravo. Bien, profe. bueno, la siguiente pregunta. Ramos Lenelli. ¿Para qué sirve la palabra clave open? Si no tienen audio, pueden contestar también por el chat. Ramírez López Luis Eduardo. ¿Cuál es la función de la palabra clave constants? Ramos como que no está por allí presente, como que dejó la computadora solo un rato. Vamos a entonces la palabra open para el señor Medina Quirós. ¿Para qué sirve esa palabra open? No lo llegué a apuntar, pero se había apuntado algunas de los conceptos que he dado, pero Pero no dígame, tengo open. profesor, va muy rápido, frena un poquito. Constant, por ejemplo, tengo anotado, domains, Bueno, vamos class aquí. predicates. Ajá, muy bien. Según aquí está el señor Vilches, él anotó lo más importante. Esa función, esa palabra clave open amplía la visibilidad de la clase. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que le permite usar funcionalidades existentes en otros archivos. Es como cuando trabajamos en lenguaje C, las instrucciones include. Se recuerda que utilizabas mucho eso para añadir, por ejemplo, que si la instrucción write, etcétera, que venían de otros archivos. Esa es la función de la instrucción open. Ampliar la visibilidad de la clase, permitirle usar funciones pertenecientes a otras clases. Bien, ¿se entendió la idea? Si no entiende la idea, dígame, porque después cuando salga mal en el examen no tengo la culpa. Estoy tratando de explicar los conceptos. Continuamos entonces. Bueno, señorita Flor Soberón, que es la siguiente en la lista, ¿podría usted indicarme para qué sirve la palabra clave constants? Blas Flores Leonardo, misma pregunta. ¿Para qué sirve la palabra clave constants? Alguien que lo diga, que creo que es la más fácil de todas las que están allí. Para definir el Va a valor de una cambiar constante, sí, el profesor. manejo de la parte visual. No por cambiar el manejo de la parte visual, como dijo el compañero, para crear constantes, para facilitarnos el trabajo. En vez de estar escribiendo
Por ejemplo, 3,14, 15, 86, 27, creo que era que sigue aquí, 14, 16, etcétera. Nosotros podemos crear una constante llamada pi, a la cual le asignamos dicho valor, y cada vez que necesitemos usar el valor simplemente escribimos pi y ya el sistema sabe que ese elemento tiene dicho valor. Como dice el compañero, valores, no que valora el uso común, valores de uso común. Si nosotros sabemos que vamos a usar ese valor pi un montón de veces, lo que hacemos es convertirlo en una constante. ¿Para qué más nos puede servir? Por ejemplo, en programas contables, el valor del impuesto. Y cualquier otro por ese estilo. Tenemos luego lo que serían los dominios. Lo voy a explicar porque creo que ese es el que más se les puede complicar de todos. El dominio lo que hace es limitar las opciones posibles para un elemento. Por ejemplo, si nosotros decimos que nuestra clase llamada animales, si no le colocamos nada, cualquier animal que coloque la persona va a ser válido. Mientras que si establecemos un dominio diciendo que solamente son válidos el gato, el loro y el pez, el usuario se verá obligado a seleccionar entre estas tres opciones. Cuando se usa mucho, por ejemplo, el sexo masculino o femenino, para evitar que el usuario nos escriba cualquier cosa y que el sistema la interprete incorrectamente. Recuerden que en este tipo de lenguaje, él sí es sensible a mayúsculas y minúsculas. Para él no es lo mismo escribir Ana, siempre lo pongo pues lo más corto que se me ocurre, que Ana o Ana. Para el sistema estos serían tres elementos totalmente diferentes. Entonces, por eso precisamente es que intentamos en ese caso utilizar los dominios para evitar que el usuario, en vez de estar escribiendo masculino o femenino en cada ocasión, él simplemente los seleccione, y así evitamos que escriba las palabras de manera incorrecta y que con ellos nos vaya a alterar nuestros resultados, nuestro análisis. ¿Para qué sirve la palabra clave class-faz? Para el señor Vilches no, porque ya ha contestado. Vázquez, Mantari, Simón, o la señorita Ruiz Flores, Tatiana. ¿Para qué sirve la palabra clave de Prolog class-faz? No. Estoy dando la oportunidad que piense. ¿No se acuerdan? Repito, muchachos, si ustedes ven que yo me acelero un poquito y que voy muy rápido, díganmelo. No dejen que me adelante así como me adelante ahorita, porque después entonces terminan no entendiendo, y mi idea es que entiendan. La palabra clave class-faz nos permite definir los hechos que van a formar parte de nuestra base de conocimiento. ¿Se recuerdan el programa del árbol genealógico? Donde nosotros en la primera parte creamos un montón de hechos. En este caso del lenguaje hay que establecer una sección donde guardemos todos esos hechos. La clase predicates
nos permite definir nuestras reglas. Igualmente, lo que hacemos es listar todas las reglas que vamos a usar durante nuestra aplicación. La palabra clave clauses nos permite definir la estructura de trabajo de las reglas. Es decir, con un class predicates le decimos al sistema, esta regla existe. Mientras que con el clauses le decimos, la regla trabaja de esta manera. Es como decir, cuando estamos trabajando con funciones, en una decimos el, nombre de la función. ¿Se recuerdan que hacíamos, por ejemplo, algo así? int sumar términos, por decir algo, una función a lo que sea, donde tenía una serie de parámetros y teníamos aquí nuestro paréntesis y guardábamos allí todo el contenido. Con lo que es el class predicate, lo que hacía era nada más que guardar el nombre de la clase, es decir, el de la regla, es decir, solamente esta porción superior. Mientras que con lo que es la instrucción clauses, le asigno a ese nombre una estructura, un conjunto de procedimientos que le permitan cumplir con su función. Finalmente, la palabra clave goal nos indica por cuál de las clases existentes en el programa deberíamos empezar nuestra ejecución. ¿Están claros con los 9 términos? Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Clauses es cláusula? Sí, es la traducción de la palabra. Es cláusula, ¿no? Ok. Ya, profesor. Entonces, recuerden que esta lo que hace es decirme, mira, esta regla va a ser esto de esta manera. Eso es lo que hace esta instrucción. Por ejemplo, si lo ponemos cláusula en un hecho, podría ser No, padre. los hechos no llevan cláusula, solamente Ah, las no. reglas. Ya, y si fuese una regla, la deducción, ¿cómo sería como ejemplo? Mira, ve. Nosotros, por ejemplo, creamos en nuestro class predicate, creamos una regla llamada abuelo, por decir un nombre. Abuelo. Y esa regla decimos que va a tener como parámetros 2 cadenas, que sería el nombre del abuelo y el nombre del uno y el nombre del nieto. Hasta allí estamos bien, ¿no? ¿Se acuerdan que eso lo hicimos en la vez anterior? ¿Qué estamos haciendo aquí? Definiendo mediante un class predicate cómo se va a llamar la función y con qué parámetros y cuántos parámetros va a utilizar. ¿Hasta allí estamos claros? Sí, profesor. Bueno, ahora bien, cuando entramos a lo que sería la instrucción clauses o cláusulas, nosotros lo que hacemos es definir, en este caso, abuelo, XY, porque requiere la misma cantidad de parámetros que coloquen aquí abajo, deben estar arriba. Recuerden que para este lenguaje, si cambiamos la cantidad de parámetros, él interpreta que eso es una función, un predicado diferente. 2 puntos, es progenitor, x de a, coma, es progenitor
A de Y. B. Vean, ahí está lo que les estoy diciendo hace rato. En el class, por aquí la L y la A y la S. En el class predicate definimos, le damos nombre a la función y decimos cuántos parámetros va a manejar y de qué tipo. Porque eso es otra cuestión. Si definimos los parámetros de cierto tipo en cierto orden, debemos mantenerlos porque si no el sistema nos da error. Mientras que en la función clauses le indicamos al sistema exactamente qué va a hacer con esa regla que estamos construyendo, cómo la va a implementar. Ahora sí. ¿Aló? Listo, profesor. Sí, profesor. Bueno, vamos a hablar ahora. Lo que necesito es eso, que entiendan de qué se trata cada regla, porque cuando se los pongan, generalmente estas las pongo por cuestiones de emparejamiento. Pongo la definición y pongo las reglas. La definición, la regla, para que ustedes digan cuál va con cuál. Ya ustedes saben cómo es ese tipo de preguntas. Casi siempre las pongo así. Bueno, vamos a hablar entonces de ciertas consideraciones sobre archivos. Solo una preguntita, disculpe que me interrumpa. ¿Y Gol? O sea, Gol llama a cualquier clase y una Sí. vez que le ejecuta, retorna y uno puede llamar a otra clase con otro Gol, ¿o no? No, en el programa debe haber una sola instrucción gol. Ah, ya. Que es el gol lo que le decir, empieza por tal clase. Después internamente dentro de la clase debe estar el llamado a las demás. Ah, ya. Ok, gracias, profesor. Vean que vamos a hablar un poquito acerca de las consideraciones de archivos. Muchas veces, como ustedes saben, resulta engorroso que todas las partes de un programa se encuentren en un único archivo, ya que esto puede hacer que el mismo resulte ilegible, incorrecto o difícil de manejar. Por esto, Visual Prolog tiene la capacidad de dividir el código del programa en diversos archivos independientes, siendo posible escribir piezas de código ordenadas usando lo que es la interfaz de trabajo. Al trabajar de esta manera, se puede acceder a elementos de uso común entre diferentes archivos de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que él trabaja, digamos que cada clase en un archivo diferente. Inclusive, además de esto, ya que él maneja muchos elementos de tipo gráfico, de tipo de diferentes clases, nosotros podemos, no, él internamente, porque ese trabajo lo realiza la misma aplicación, se encarga de gestionar que cada elemento quede en el archivo correspondiente. Eso de todas maneras se ve mayormente en la parte práctica, pero lo que quiero que sepan es que el sistema Visual Prolog no trabaja con un solo archivo, sino con un conjunto de archivos diferentes. Por lo general, un programa tipo consola en Visual Prolog tiene unos cerca de 100 archivos diferentes. Y estoy hablando de un programita sencillo de estos tontos que nosotros hacemos. Y uno tipo visual tiene como unos 300. ¿Por qué? Porque el sistema, en el momento que nosotros utilizamos cualquier componente, él automáticamente se encarga de cargar o de añadir a nuestra aplicación todas las librerías que nosotros vayamos utilizando. Entonces, recuerden que una librería puede ser un conjunto de archivos, especialmente aquellas relacionadas con la parte gráfica. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos una aplicación que contiene una función que se utilizará en varios archivos. Lo que hacemos es declarar ese elemento en un archivo separado y luego acceder a él a través de los demás.
De todas maneras, con la finalidad de facilitarle a ustedes la parte práctica, nosotros nos vamos a limitar en ese caso a trabajar con un solo archivo principal. Dejando que el sistema se encargue de los demás, no vamos a trabajar en modelos multiarchivos personalizados, sino que los demás queden de manera automatizada. Vamos a ver aquí, ¿qué más nos queda? Es que esta parte de teoría es un poquito... Problemas del alcance. Como ustedes saben, Visual Prolog ya lo hemos dicho que divide el código del programa en archivos separados, en partes separadas, cada una de las cuales define una clase específica. Durante la ejecución del programa. Profesor, disculpe, ¿está pasando imagen o está paralizado ahora? Cambió nada más que en el título. Porque todavía estoy con la parte de teoría. Ok. Solamente está cambiando aquí este pedacito por el momento. Ya vamos a salir de esta parte teórica porque creo que esta 3.3 es la más teórica de este tema. Ya de ahí el resto es pura práctica. Bueno, como les venía diciendo, cuando ejecutamos ese programa que está separado en pequeños archivos, puede ser necesario que en algún momento se necesite invocar un predicado, una función que realmente está contenida en otro programa o en otro archivo. Y de manera similar es probable que también se pueda necesitar acceder a datos como por ejemplo hechos, constantes o dominios definidos en una clase que esté en un archivo diferente. En ese caso, Prolog tiene dos maneras de hacer esto. Una sería de tipo interno y otra sería de tipo externo. Vean lo siguiente, aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que hay un predicado llamado predicado 1, definido en una clase llamada clase 1, el cual está escrito en otro archivo. Y necesitamos llamarlo dentro del cuerpo de la cláusula número 2 en el predicado 2, que es un archivo diferente. Entonces podríamos hacer el llamado si se encuentra dentro de la misma aplicación, dentro del mismo archivo que estamos hablando. Podemos hacer el llamado a ese predicado de esta manera. Vean que aquí estamos hablando, digámoslo para que lo puedan relacionar, funciones internas. Cuando la función está dentro de lo que es el mismo programa que estamos trabajando, simplemente la llamamos de esta manera. Colocamos el nombre de la clase a la cual pertenece y el nombre de la función. Y con eso la activamos. Por otra parte, si la función no pertenece a la misma aplicación, al mismo archivo con el que estamos trabajando, debemos utilizar otra instrucción. Ya la nombramos anteriormente. ¿Cómo se llama esa instrucción? En este caso estamos hablando de la instrucción open. Vean que aquí la tenemos en la parte superior. Repito, si el elemento que necesitamos está dentro del mismo archivo pero en otra ubicación, lo que hacemos es llamar a la clase y al elemento directamente mediante el operador 4 puntos. Si el elemento está fuera del archivo, debemos llamarlos mediante la instrucción open. Y luego lo trabajamos normalmente como si perteneciera a ese mismo archivo. Ya no hace falta realizar este nombramiento de la clase en particular.
De todas maneras, estas son cosas, repito, que son bastante teóricas que es mejor verlas con la parte de práctica. Pero vamos a tratar de adelantar aquí porque esta teoría es bastante larga, bastante fastidiosa. Bueno, por otro lado, debemos recordar que Visual Prolog es un lenguaje fuertemente orientado a objetos, donde el código entero que se desarrolla para una aplicación se coloca en las clases apropiadas según sea necesario, de manera automática generalmente por la misma interfaz con la que estamos trabajando. Esto sucede de manera predeterminada, incluso aunque no estemos interesados en usar las propiedades de orientación a objetos. Ajá, ya estamos más cerca de salir de la parte teórica. Vamos entonces a hablar un poco directamente de lo que es el lenguaje. Visual Prolog nos va a permitir el desarrollo de aplicaciones tanto a nivel de consola como a nivel gráfico. GUI es interfaz gráfica de usuario, ustedes deben conocer ese término. Durante el presente curso vamos a comenzar en este momento o en esta ocasión trabajando solamente con la parte consola en las dos clases, esta clase y en la próxima, las dos próximas, perdón. Y luego trabajaremos con la parte gráfica, lo que se quiere darle una introducción al uso de este lenguaje. Ya aquí, esto ya ustedes lo tienen por visto. Esta era la versión de la aplicación que usábamos el ciclo pasado, pero ya la versión ahora ya no es la 9, es la 10 punto algo. Instalen la última que esté disponible, por favor. Aquí están las instrucciones, aquí está la apariencia que tenía esta aplicación anteriormente. Ahorita la cambiaron bastante. Aquí tenemos un ejercicio 1, que sería un ejercicio tipo consola. Vamos a omitir esta parte y esto lo revisamos posteriormente al examen. Vamos aquí con entornos del... Vamos a ver. Vea lo siguiente. Cuando nosotros estamos trabajando en Visual Prolog, él automáticamente nos va a generar dos carpetas. Una es nuestra carpeta de trabajo personal. No carpeta, no, dos carpetas porque es dentro de un archivo. ¿Aquí se le dice carpeta eso? Sí. Bueno, una es nuestra carpeta personal de trabajo, la cual tiene el mismo nombre de la aplicación. Es decir, si estamos haciendo un programa, en nuestro caso, Hola Mundo, se va a llamar entonces también la carpeta Hola Mundo. Y aquí van a estar todos nuestros trabajos, nuestros archivos de usuario. Y va a haber una segunda carpeta llamada SProdir, la cual contiene archivos del sistema, es decir, librerías y otros elementos por el estilo. Nosotros vamos a utilizar o vamos a manipular los que se encuentran en la carpeta de trabajo. No nos vamos a meter para nada con los del SProdir, ya que ellos, el sistema, los va manejando de manera automatizada. Aquí tendríamos la apariencia de la aplicación. Vean que aquí tenemos que trabajar con la parte de las tabulaciones, etcétera, para que el programa sea más comprensible. Aquí estarían las instrucciones básicas. Aquí creamos una clase, por ejemplo, en este caso de consola. Y aquí finalizamos la clase. Esto hace las veces de la instrucción implement. Es lo mismo. Lo que pasa es que depende, digamos que
de lo compleja que sea, podemos trabajar directamente con un implement o con un class. Esto, como era simplemente 2 líneas, no hacía falta tantos elementos, pues, en ese ejemplo. Aquí tenemos la instrucción open, que nos está cargando una librería llamada core, llamada núcleo, la cual tiene ciertos elementos que nos permiten ejecutar el programa. Y luego de allí, aquí en esta sección, escribiríamos todo lo que sería nuestro código personalizado. Este en el caso de aplicaciones tipo consola. Para lo que es el curso, debemos nosotros activar la opción Display Line Number para efectos de consultas y cuestiones, indicar por el número de línea y no por lo que dice en sí, facilitando con esto lo que serían las revisiones. En este caso, aquí esto sí lo nombro siempre, los comentarios en Visual Prolog pueden ser de 2 clases, no como en el anterior que solamente había un tipo. Podemos utilizar comentarios de una línea mediante el símbolo de porcentaje como veníamos haciendo antes, o podemos usar comentarios multilínea mediante barra asterisco asterisco barra, como se hace en muchos otros lenguajes de programación. Esto ya lo habíamos hablado, pero de todas maneras vamos a repetirlo nuevamente. En Visual Prolog las constantes empiezan siempre con letra minúscula y no se declaran, sino que solamente se inicializan. Para ello, lo que pasa es que aquí el traduje, aquí está, aquí a poner aquí, déjame cambiar, esto no había que traducirlo y lo traduje de todas maneras. Constants. Aquí usaríamos, por ejemplo, constant B minúscula. Ya, vamos a hacer algo. Este es un ejemplo. Sería así. C, como lo pusimos al principio, CONSTANTS. Estamos diciéndole al sistema que es una constante. Colocamos el nombre de la constante, por ejemplo, María. María no, porque eso no tiene ningún significado. IGB, que es más común. IGB igual 18, por decir un número. Punto. Ahí estaríamos creando una constante para el impuesto, etcétera, dándole un valor de 18, recordando que el nombre de la constante tiene que ir siempre en minúscula. Si lo colocamos en mayúscula, el sistema lo toma como una variable. Profesor, se corrige eso, ¿no? Sí, sí. Aquí lo que pasa es que traduje y traduje todo hasta esta palabra. ¿Y por qué puso igual, profesor? Digamos que el ejemplo está así, pero aquí es constant, por eso es que le escribí la anterior. Quitamos este igual, aquí iría el nombre de la constante con minúsculas y después que viene el valor igual 5. Así. Ok, termina en punto, ¿no? Sí, siempre tienen que terminar en punto porque si no les da error. Aquí tenemos también que en este lenguaje las variables tampoco se declaran, sino que se usan directamente. Deben comenzar con mayúscula o con guión bajo. Ya esto usted lo sabe del examen y de las clases anteriores. Cuando hablamos de una variable que comienza por mayúscula, estamos hablando de una de tipo personalizada del usuario. Cuando hablamos de una variable que comienza por guión bajo, estamos hablando de una predefinida por el sistema. E inclusive tenemos la variable auxiliar anónima, que es la que es solamente un guión bajo, la cual no toma ningún valor, sino solamente lo que hace es rellenar el espacio.
Esto es ya para manejo del lenguaje. Con control más aumentamos el zoom, con control menos lo reducimos. Está alto. Ajá. Ya aquí esta parte, vean que estos son ejercicios que vamos a construir la próxima semana. Aquí tenemos varios ejercicios, por eso le digo que esta parte es mayormente teoría, mayormente práctica. Todo esto son ejercicios que vamos a ir construyendo para ir aprendiendo el manejo del programa. Profesor, una pregunta. Usted dijo actualizar, podemos instalar este nuevo, se puede decir, la nueva actualización Sí, sí, del, tienes que usar la versión más reciente. Lo que pasa es que la foto, yo todavía tengo la versión anterior, pero es prácticamente, es muy similar el manejo. Lo que pasa es que le mejoraron un poquito la apariencia. Ah, ya, ok. Entonces, los archivos que hemos tenido guardados ya no, obviamente no van a, o se puede, hay que copiarlos o lo dejamos ahí No, a, no, no, los ejercicios son diferentes. ya, o sea, comenzamos ahora con nuevos ejercicios en todo caso. Ajá, eso. Vamos a Ah, trabajar ok. con otro ejercicio, ya no vamos a trabajar con el árbol familiar, etcétera, sino vamos a trabajar con otro tipo de ejercicios para seguir avanzando en las prácticas, pues. Aquí tenemos toda una explicación. Ajá, conclusiones. Déjame aquí conclusiones y con eso salimos de esta primera diapositiva. De todas maneras, como le dije, la parte práctica la vamos a trabajar la semana que viene. Vamos a tratar de salir hoy de la parte de teoría para que tengan para estudiar. Aquí sí me interesa la parte de las conclusiones. Bueno, que siempre pongo las conclusiones en las preguntas del examen. No sé si se han dado cuenta. En primer lugar, en cuanto a conclusiones, estén pendientes. Los programas escritos en Visual Prolog son a menudo bastante similares a los escritos en Prolog tradicional, que es el que estábamos trabajando antes. Hay varias palabras claves que se van a utilizar para diferenciar las partes del código. Ya yo les di las 9 más importantes. Aunque Visual Prolog es un lenguaje orientado a objetos, es posible desarrollar código que evite el uso de dichas características. O sea que no es que, o sea, él viene de manera natural para trabajar con orientación a objetos, pero nosotros podríamos forzar a que no lo haga así. Por si acaso esa es una pregunta generalmente de verdadero o falso. ¿Siempre tenemos que trabajar en forma orientada a objetos en Visual Prolog? No, porque se puede implementar el desactivar dicha función. También es posible emular el funcionamiento dinámico de un programa tipo Prolog tradicional, manteniendo parte del código como un archivo de datos fuera de la aplicación binaria principal. La sintaxis de este archivo sigue siendo bastante similar a la sintaxis de un archivo Prolog como los que ya habíamos trabajado. Es decir, nosotros podemos sacar nuestra base de hechos de la aplicación que estamos trabajando y tenerlo en un archivo adicional. Pero por el momento no vamos a trabajar con esa opción para evitarnos bastantes complicaciones, porque el ciclo pasado se me equivocaron muchísimo en esa parte, pero el lenguaje sí lo acepta. Bueno, con eso terminamos las primeras diapositivas. Vamos a tomar